Me interesa mucho esta pregunta. Bueno, es para Carlos, pero la verdad es que siempre me lo preguntan a esto. Y está muy bien porque entiendo que se presta mucho a confusión lo que es la numerología con lo que es algo adivinatorio. Tenemos que entender los cambios de época, tenemos que entender un montón de cosas acá, pero está muy buena la pregunta, así que gracias Carlos por hacérmela porque está divina. Bueno, ¿qué tenemos que entender acá? Primero que la numerología no es ninguna técnica adivinatoria, lo cual no quiere decir que no sea una técnica exacta, pero que no se utiliza para juegos de quiniela. Yo sé que hay muchas personas que divulgan esto o divulgan a la numerología o la adivinación del número que va a salir en la quiniela, pero te juro yo que si esa persona tuviera la forma de saber qué número va a salir en la quiniela o en la lotería, no estaría haciendo videos de ese tipo, estaría, qué sé yo, en Miami. Entonces, no, la numerología no es una tradición, una técnica adivinatoria, sino una tradición esotérica, que tuvo muchos cambios de época, pero que nos sirve para conocernos a nosotros mismos y para averiguar cómo estamos codificados. Porque aparentemente, y no aparentemente ya está súper demostrado, nuestra realidad está conformada por números. Por eso Pitágoras, que es el que nos avecina a nosotros la idea de numerología, pero que él no ejercía la numerología, sino que la numerología se forma posteriormente con autores mucho más actuales, que dan como forma a la numerología tal y cual la conocemos hoy. Ya te estoy diciendo que el que nos trae, nos avecina la numerología es Pitágoras, que aparentemente tampoco se sabe, o sea, en mi opinión, muy sinceramente, en relación con la numerología, es un ser simbólico. No tenemos escritos de Pitágoras hablando de numerología. Lo que sí sabemos es que él crea una escuela de conocimiento en la cual estudiaban la resonancia, la música, la relación de los seres vivos entre sí, la relación y las distancias entre los planetas y cómo estos se relacionaban con el ser humano y con la vida en la Tierra, música, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, eh, no, no tiene nada que ver con jugar a los juegos de quiniela. Aún así, el estudio de la numerología está basado en las enseñanzas de los filósofos. Estos filósofos estaban muy interesados por temas como la transmigración del alma, la purificación de la misma, o sea, del alma, la armonía, la virtud, la eudaimonía, eh, los elementos, y nos vamos al caso de Empédocles, que hablaba de las 4 raíces. Te cuento cómo lo trabajo yo. Yo, en este momento, estoy muy enfocada mucho en lo filosófico, porque si hay algo que la numerología tiene es sitios por donde estudiarla. Y si agarramos a los filósofos, ni te cuento, yo estoy por ese camino ahora, sin embargo, no me quiero meter por ahora tanto en otros temas como mucho más complejos. Sin embargo, eh, hay mucha tela que cortar. Entonces, este muchacho, Pitágoras de Samos, filósofo del siglo VI a.C., dice todo es número. Entonces, al decir todo es número y lo traemos al tiempo actual, comenzamos a ver que nuestra realidad tiene un código, está codificada y hay patrones que organizan la naturaleza. Nuestra naturaleza es numérica. Un cero que sobre, un cero que falte, la idea de vida tal y cual la conocemos no podría existir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros estamos viviendo y estamos insertados en una realidad codificada, quiere decir que si nosotros de alguna forma conocemos nuestro código, que aparentemente lo tenemos inconsciente, podemos tener una trascendencia de vida o una purificación del alma, como decía Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Que lo que buscaban era la purificación del alma y volver a la unidad, a la bueno, ellos tenían como la idea también de huevo cósmico, que viene de los órficos, no es pitagórica, pero bueno, volver a esa unidad, a esa madre universal, ese padre universal, universo, como quieras llamarlo. Entonces, la numerología es una técnica que nos ayuda a comprender esa codificación personal. Luego hay mil de cuestiones más, porque si vivimos dentro de un código, ¿qué es lo que decodifica ese código? Por ejemplo, en la numerología se dice que hay números armoniosos y números con falta de armonía. Hay mucho. La cuestión es que es exacta. La numerología es exacta, pero eso no significa que sea predictiva. Porque en el momento en el que yo te digo que la numerología es una técnica
hermética o, bueno, no me quiero meter en lo de Hermes ahora, esotérica, predictiva, te estoy diciendo que es algo que cierra, que define y que predice algo que va a ser así sí o sí. Sin embargo, yo no comparto esa idea. Yo entiendo que la numerología es una tradición esotérica que ayuda para cada vez abrir más. Aún así sigue siendo exacta porque, por ejemplo, te cuento lo que hacemos, tomamos tu fecha de nacimiento, la llevamos a un solo dígito, ¿sí? Y ese va a ser el número central que nos va a decir cuál va a ser el camino que vos vas a transitar, sin olvidarme de todos los números anteriores. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo. El número final que me da a mí de tu fecha de nacimiento es 6. Entonces, yo de ninguna forma puedo predecirte a vos que por ser un número 6, tu vida va a ser de esta manera. Porque, justamente, la numerología viene de num, que viene de raíz griega, num, que significa que está relacionada, mejor dicho, con un orden, con algo que ordena, y no es num es lo que conforma número, pero no es número como nosotros lo conocemos hoy para realizar transacciones económicas, sino que nos habla de un orden. Y logía, que viene de logos, que nosotros hoy lo entendemos como lo que estudia los números, la numerología, pero en realidad logía viene de logos está relacionado con la palabra y la palabra con el verbo y terminamos en nuevamente resonancia. Entonces, si vos sos un número 6 y yo estoy estudiando tu numerología, quiere decir que nosotros lo que tenemos que estudiar, indagar y averiguar, o al menos traer a la conciencia ese código que está inconsciente hasta el momento, bueno, tenemos que saber que ese número 6 es como una cuerda, que cuando yo la tenso y le hago así con mi dedito, esa cuerda va a empezar a vibrar. Cuando empieza a vibrar, va a tirar todas como unas líneas o como un sonido o como unas ondas que aunque nosotros no las veamos, están ahí y el número, al igual que esta cuerda, tiene un montón de variantes que son todas posibles. Entonces yo no te puedo definir a vos y decirte, vos sos un número 6 porque yo soy numeróloga y tu vida va a ser así, sino que tu camino de vida es 6 y que vos vas a hacer por medio de la averiguación de todo esto, el que va a elegir por qué de tantas variedades posibles por qué camino vas a transitar en relación con todas esas resonancias del 6. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para utilizar la experiencia y un montón de cosas más. Pero no jamás para predecir. La exactitud es que un número 6 está relacionado con un montón de resonancias que van a andar por ahí, pero eso no significa que un numerólogo te pueda decir a vos, predecirte algo, decirte esto va a ser así. Por otro lado, sí es cierto que hace mucho tiempo existían personas, sabios y todo esto que trabajaban para los reyes y le decían, mira, a vos te conviene hacer esto, hacer lo otro y hacer lo otro, o va a haber una guerra, no hagamos la guerra este día, hagamos la otra, porque si todos los números tienen una resonancia y si, por ejemplo, vos estás viviendo en una casa que da 5, en esa casa va a haber cambio y movimiento. Y eso es muy amplio. Sí, había estas personas, estos estudiosos, estas personas que se dicen magas, que se dicen personas sabias que saben leer la energía y el código por medio del cual todos estamos organizados. Así que bueno, lo hice re largo, pero creo que la respuesta es más que evidente. La numerología no tiene nada que ver con la quiniela. Los números trascienden todas esas cosas y organizan todo lo que conocemos como vida.